Bienvenidos a nuestro curso virtual del taller de metodología de investigación en la administración. Vamos a repasar en este video los aspectos más importantes del capítulo 8, que es la selección de la muestra, y el capítulo 9, que es la recolección de los datos cuantitativos. Un poco en el proceso del enfoque cuantitativo, ya habíamos visto un poco cómo se generaba la idea, cómo se planteaba el problema, cómo se revisaba la literatura y se llamaba el marco teórico. Luego la visualización del alcance del estudio, la elaboración de las hipótesis, la definición de variables, el desarrollo del diseño de investigación, y llegamos a este punto de la selección de la muestra. En la selección de la muestra van a confluir todos los otros pasos anteriores, porque en la selección de la muestra, ¿qué nos dice Sampieri? Que toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. Estamos en el enfoque cuantitativo, entonces nosotros cuando estudiamos vamos a estudiar fenómenos que tengan que medirse. Acá el gran proceso que tenemos es el proceso de medición, y para medir tenemos que elegir la muestra, seleccionar la muestra. ¿Cuál es la muestra que vamos a utilizar para realizar este proceso? Para este proceso de selección de la muestra, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que siempre la muestra es un subconjunto de la población o del universo. Hay que definir la población y definir el universo. Eso es importante. ¿Por qué vamos a utilizar una muestra? Por una cuestión de economía, por una cuestión de tiempo, porque también la muestra implica que hay que definir siempre la unidad de muestreo y la unidad de análisis. El texto da ejemplos de cuando yo tengo unidad de muestreo y cuando tengo unidad de análisis. Requiere delimitar también la población para generalizar los resultados y establecer parámetros. Acá es importante, yo tengo que definir qué es lo que voy a estudiar, porque es clave eso para que pueda entender cómo después formular y diseñar el instrumento de medición. Entonces, uno puede, como dice Sampieri, estudiar, por ejemplo, las pymes. Bueno, pero eso es una definición vaga. Hay que precisar muy bien si vamos a estudiar las pymes de San Miguel de Tucumán, del sector comercial, durante el año 2020. Siempre hay que definirlo en tiempo y en espacio. Y luego, ¿cuál va a ser la unidad de muestreo? Pueden ser, por ejemplo, todos los departamentos de recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos. ¿Y qué vamos a analizar en los departamentos de recursos humanos? Por ejemplo, la cantidad de postulantes que han entrevistado. Entonces, tenemos que definir bien cuál es la unidad de muestreo y cuál es la unidad de análisis. En el libro da como ejemplo que se quieren estudiar, por ejemplo, los programas que están dirigidos a los niños y tienen escenas de violencia. Entonces esa es la unidad de muestreo, pero la unidad de análisis va a ser, por ejemplo, cada capítulo de esos programas o los bloques de minutos. Entonces eso tenemos que tener en claro. Cuando uno estudia la muestra, entonces hay que definir la población, ¿verdad? Y se hace una inferencia, porque uno, cuando elige la muestra, lo que necesitamos que la muestra sea representativa de la población que nosotros queremos estudiar y que a la cual nosotros queremos realizar las inferencias, porque hay mucha estadística inferencial. Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. ¿Cuál es la diferencia? En que las muestras probabilísticas, todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Y para que yo pueda realizar un muestreo probabilístico necesito tener un detalle de la población. Y eso es lo que muchas veces presenta desafíos para el investigador. Eh, la idea, y cuando yo tengo una muestra probabilística, es que tengo que hacer, tengo que precisar el tamaño muestral, una primera definición, después tengo que seleccionar las unidades de análisis, que lo puedo hacer a través de un listado, un marco muestral,
y a través de qué procedimiento. El tómbolas, tablas de números aleatorios, un software estadístico, selección sistemática, y cuáles son los tipos de muestras probabilísticas. La muestra aleatoria simple, la muestra estratificada, cuando hay estrato dentro de la población, o la muestra por racimos o clúster, cuando, por ejemplo, en la zona geográfica yo puedo determinar clústeres para estudiar. Y la muestra no probabilística o dirigida es cuando yo voy, es un muestreo subjetivo, donde yo voy seleccionando las unidades según uno o varios propósitos y no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Cuando uno hace análisis cuantitativo, con el enfoque cuantitativo, es muy recomendable hacer muestras probabilísticas. Con la precaución de definir el tamaño muestral y la decisión de la selección, y según el tipo de muestreo. Eso es lo más importante. Acá hay mucha estadística, entonces tienen que repasar los conceptos estadísticos. En el caso del muestreo cuantitativo, la idea es siempre seleccionar los casos representativos para generalizar. Entonces hay que tener en cuenta siempre las hipótesis para construir y o probar las teorías. Y siempre, como yo quiero proyectar hacia la población, yo voy a tener que tener en cuenta de definir bien la muestra. Entonces la muestra siempre va a ser una parte de la población. Una parte de la población donde también tengo que identificar cuál es la población, las unidades de análisis y la muestra. Unidades, elementos, unidades de muestreo de análisis y la muestra propiamente dicha. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el proceso? Uno tiene la muestra y a partir de las muestras, todas las características de la muestra se llaman estadísticos. Eso es la jerga en estadística, ¿no? Todas las características que uno observa de la muestra se llaman estadísticos y todas las características de la población se llaman parámetros, cuando uno va a hacer inferencia. Y ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, es importante acá, en el capítulo 9, cuál es precisamente el método para medir las variables que yo necesito estudiar. Y estamos en lo que se llama la recolección de datos. La recolección de datos es importante a la hora de aplicar los instrumentos de medición y recolectar los datos. Esto representa la oportunidad para el investigador de confrontar el trabajo conceptual y la planeación con los hechos. Acá estamos en el corazón de la investigación cuantitativa. El texto presenta las fases para construir el instrumento. Yo necesito, como mi interés principal es la medición, es medir, eso vimos como característica del enfoque cuantitativo. Acá tenemos que ver cuáles son las fases para construir el instrumento. Lo plantea muy bien el texto. La idea es que la recolección de los datos cuantitativos uno lo va a realizar a través de instrumentos de medición, donde la medición intenta representar las variables que uno necesita investigar. Esos instrumentos, ¿qué requisitos tienen? Uno, la confiabilidad, cómo ese instrumento produce resultados que son consistentes y coherentes. También la validez, que acá tiene que ver en qué grado el instrumento mide la variable que pretende medir. Y esta validez puede ser de contenido, puede ser de criterio o puede ser de estructo. Es importante la validez de estructo porque tiene que ver con lo que se refería a la definición operacional de la variable. Es como yo a partir de la variable llego al ítem, que eso se va a traducir después en un instrumento, en este caso el cuestionario. Esas son cosas que hay que pensar bastante y no es algo que surge en poco tiempo. Nosotros la actividad que presentamos tiene como propósito pedagógico enfrentarlos a la construcción de un cuestionario simplemente, pero sabemos que es muy mejorable, que se puede modificar y por supuesto con muchas recomendaciones, pero hay que hacer el ejercicio. Otra característica que tiene que tener esta construcción del instrumento es la objetividad. Es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos, porque cuando uno construye un instrumento hay sesgos del investigador, entonces tenemos que disminuir esos sesgos. Y la validez total
se refiere al concepto de validez, la suma de la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de estructura. Este instrumento de medición también uno define cuáles son las variables y a partir de esas variables uno obtiene las respuestas que se van a codificar y se van a transferir a una matriz, una base de datos que luego vamos a tener que analizar a través de un paquete estadístico. Eso, cuando yo quiero, en este caso, estas variables pueden tener algunas categorías de niveles de medición. Entonces eso es importante, cuáles son esas escalas de medición de las variables. Es importante considerar eso. Entonces esos instrumentos, ¿verdad?, representan la variable de investigación y esos tipos de instrumentos, que es lo que pueden ser cuestionarios, pueden ser escalas de medición de actitudes que pueden ser de tipo de Likert, diferencial semántico, o el escalograma de Goodman, y otros tipos de instrumentos, como puede ser el análisis de contenido, la observación, las pruebas estandarizadas, datos secundarios, aparatos y equipos e indicadores. El texto se va a concentrar en el instrumento del cuestionario. Eso vamos a profundizar cuáles son las preguntas que hay que tener, preguntas abiertas, preguntas cerradas, cómo se puede administrar. Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes y queremos un poco ayudarlos a que esto es simplemente el inicio, porque siempre uno va a volver a este capítulo, el capítulo 9, cuando trabajemos, cuando hagamos el proyecto de investigación y también cuando ustedes tengan que hacer la práctica profesional o algún trabajo también que implique hacer alguna investigación. El cuestionario es muy importante, ahí se plantean el tipo de preguntas, cuál va a ser la escala de las preguntas, los tipos, porque uno tiene que pensar mucho el cuestionario. Lo que pasa en la práctica es que muchas veces uno no piensa el cuestionario y después se encuentra con grandes dificultades para procesar los datos que ha obtenido. Otros conceptos entonces que tenemos que repasar es hay veces que el instrumento no es ni confiable ni viable, ni tiene validez, o sea, no es confiable ni válido. Hay veces que es confiable, o sea, ofrece resultados consistentes, pero que no son válidos, no tienen que ver con el objetivo que yo estoy logrando. Entonces uno tiene que buscar un instrumento que sea confiable y válido. Bueno, estos son como los aspectos más importantes. El libro en estos capítulos presenta ampliamente cuestiones estadísticas como la muestra, que hay que tener muy en cuenta, y con respecto a la recolección de los datos cuantitativos, solamente estamos viendo como instrumento de recolección el cuestionario. Hay que pensar el cuestionario, la introducción, el tipo de preguntas. Aquí hay que pensar el tipo de preguntas y algo que es muy estadístico, que cuáles son las escalas de medición. Tenemos escalas de mediciones nominales, ordinales, tenemos escalas de intervalos, ¿verdad? Y también escalas que tienen que ver con los cocientes. Entonces, es importante considerar todo esto, todas estas cuestiones, también cómo si los formularios van a ser precodificados, si las respuestas van a ser de opción múltiple, única, de opción múltiple variada. Hay que pensar mucho la codificación de los datos. Eso es importantísimo cuando uno va a construir el cuestionario. Y lo más importante acá es ver ejemplos y que tengamos en claro qué es lo que queremos medir. Esa es la clave para el cuestionario. Yo tengo que definir cuáles son las variables que quiero medir y eso nos acerca mucho a la estadística. Así que bueno, en esta breve introducción ponemos relevancia en los conceptos más importantes, está el foro y por sobre todo mucha práctica. Acá con la práctica vamos a poner en juego todos los conocimientos. Les agradecemos la atención y estamos siempre a su disposición. Muchas gracias.